Bienvenidos a Reflexiones de la Doña. Hoy les traigo refranes llenos de sabiduría y enseñanzas. ¿Listos para descubrirlos? Acompáñenme. Dime de qué haces alarde y te diré de qué careces. El refrán "dime de qué haces alarde y te diré de qué careces" es una expresión cargada de sabiduría popular que apunta a desenmascarar una actitud muy común en el comportamiento humano: la tendencia a presumir de lo que realmente no se posee o se posee en escasa medida. Esta frase pone en evidencia una realidad psicológica profunda: cuando una persona siente una carencia o inseguridad en algún aspecto de su vida, ya sea material, emocional, intelectual o moral, es común que trate de compensar esa ausencia exagerando, alardeando o resaltando públicamente sus supuestas cualidades o posesiones. Así, quien presume constantemente de su riqueza probablemente busca ocultar una situación financiera inestable o un deseo no satisfecho de reconocimiento económico. Quien alardea de valentía tal vez intenta esconder un miedo interno. Quien habla sin parar de su honestidad, podría estar encubriendo acciones dudosas. Este refrán no solo funciona como una crítica a la hipocresía o la vanidad, sino también como una herramienta para la autoobservación. Nos invita a mirar más allá de las apariencias, a desconfiar del exceso de ostentación y a reflexionar sobre nuestras propias actitudes. La sabiduría contenida en este refrán tiene profundas implicaciones sociales, psicológicas y éticas. Nos alerta contra la superficialidad y nos propone mirar con más atención las verdaderas intenciones que se esconden detrás de ciertas posturas o discursos. El alarde, en muchos casos, es solo un disfraz del ego herido o de la necesidad de aceptación. Es un escudo construido para protegerse de la mirada ajena, como si se quisiera decir: no soy débil, no soy pobre, no soy ignorante, cuando en realidad es eso mismo lo que más nos angustia. Por lo tanto, este refrán nos invita no solo a ver a los demás con una mirada más crítica, sino también a examinarnos a nosotros mismos con honestidad. ¿De qué cosas hablamos con exageración? ¿Qué sentimos que necesitamos demostrar a toda costa? Allí puede estar la clave de nuestras inseguridades más profundas. Para ilustrarlo mejor veamos el caso de Juan Carlos. Juan Carlos era conocido en su comunidad por su insistencia en recalcar su éxito económico. Siempre vestía trajes caros, conducía vehículos de lujo y hablaba con frecuencia, y sin que se lo preguntaran, sobre sus supuestos negocios internacionales. En reuniones familiares, sociales o laborales, solía contar anécdotas sobre sus viajes por el mundo, sus inversiones en bienes raíces y su conocimiento en finanzas. No pasaba una semana sin que publicara en sus redes sociales fotos en restaurantes exclusivos, eventos de gala o junto a personas influyentes. Su imagen parecía la de alguien exitoso, poderoso y sofisticado. Sin embargo, detrás de esa fachada se ocultaba una realidad muy distinta. Juan Carlos, en realidad, tenía una empresa con serios problemas económicos. Estaba endeudado con varios bancos y proveedores. Muchos de los autos que conducía eran alquilados solo para ciertos eventos y las fotos que publicaba eran a menudo tomadas en hoteles donde no se hospedaba realmente. Sus trajes caros habían sido comprados a crédito y sus inversiones eran, en su mayoría, rumores que él mismo había inventado para mantener la ilusión de solvencia. Aquellos que trabajaban cerca de él empezaron a notar incoherencias, promesas incumplidas, cheques sin fondo, excusas repetitivas. Poco a poco, la verdad fue saliendo a la luz. Un día, uno de sus socios lo confrontó directamente: Juan Carlos, si todo lo que dices fuera cierto, no andarías esquivando pagos ni alquilando carros para aparentar. ¿Qué estás tratando de ocultar? Esa frase lo dejó en silencio. Lo que sucedía era evidente para quienes observaban con atención: Juan Carlos hacía alarde de una riqueza que no tenía porque, en el fondo, temía ser considerado un fracaso. Sentía que sin esa imagen no valía lo suficiente, y por eso se esforzaba tanto en mantener la apariencia. En vez de buscar ayuda, de asumir sus dificultades con humildad o incluso reinventarse, eligió esconderse detrás del alarde. Su historia se convirtió en una lección para su comunidad.
Ya no era visto como un modelo de éxito, sino como un ejemplo claro de lo que puede pasar cuando la apariencia se antepone a la verdad. La historia de Juan Carlos es más que una anécdota sobre la apariencia y la verdad. Es un espejo en el que muchas personas pueden verse reflejadas, especialmente en una sociedad que a menudo valora más la imagen que la autenticidad. Este refrán nos confronta con una realidad incómoda: muchas veces, quienes más proclaman tener ciertas virtudes o cualidades son quienes más lejos están de poseerlas. Y no lo hacen por maldad, sino por una necesidad humana de aceptación, de reconocimiento, de sentirse valiosos. Pero la búsqueda desesperada por ser admirado lleva a muchos a construir castillos de humo. El problema no está solo en mentir a los demás, sino en mentirse a uno mismo. En el intento de mostrar fuerza, terminamos escondiendo nuestras debilidades, en vez de enfrentarlas con valentía. La verdadera sabiduría consiste en reconocer lo que somos, con nuestras virtudes y limitaciones. No necesitamos gritar que somos honestos, si actuamos con integridad. No necesitamos presumir de amor, si lo damos de forma sincera. No es necesario ostentar sabiduría, si sabemos escuchar y aprender. El alarde es un síntoma, no una solución. Es un aviso de que algo dentro de nosotros necesita atención, cuidado, sanación. Por eso, en lugar de juzgar a quienes alardean, tal vez podríamos preguntarnos, ¿qué vacío están tratando de llenar? ¿Qué necesidad no satisfecha se esconde detrás de sus palabras? Y más importante aún, ¿de qué cosas hacemos nosotros mismos alardes? ¿Por qué sentimos la necesidad de demostrar algo? La respuesta, aunque incómoda, puede ser el inicio de un proceso de crecimiento personal y emocional. La humildad, por el contrario, es signo de seguridad interior. Quien sabe lo que vale, no necesita gritarlo. Quien vive con autenticidad, no necesita adornarse de apariencias. Por eso, la próxima vez que escuchemos a alguien presumir en exceso de algo, recordemos este refrán. Y antes de emitir un juicio, escuchemos con empatía. Quizás lo que esa persona necesita no es ser desenmascarada, sino comprendida. Y si notamos que nosotros mismos estamos exagerando nuestras virtudes o logros, tomemos una pausa. Miremos hacia adentro. Aceptemos nuestras carencias con dignidad. Porque solo cuando dejamos de alardear de lo que no somos, comenzamos a ser auténticamente quienes somos. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. El refrán "más vale un mal arreglo que un buen pleito" encierra una profunda sabiduría que ha trascendido generaciones y culturas. Es una invitación a valorar la paz, la conciliación y el entendimiento mutuo por encima de los conflictos que, aunque justificados, pueden traer consecuencias indeseadas para todas las partes involucradas. La frase sugiere que, en muchas circunstancias, es preferible alcanzar un acuerdo imperfecto, un mal arreglo, antes que emprender una disputa prolongada o intensa, un buen pleito, que, aunque legítima y justificada, puede generar daños colaterales, desgaste emocional, pérdida de tiempo y recursos. No se trata de rendirse o ceder ante la injusticia sin dignidad. Más bien, implica tener la sabiduría y la madurez de evaluar si el conflicto traerá más perjuicios que beneficios. En otras palabras, el refrán promueve el valor de la prudencia, la diplomacia, y la búsqueda del equilibrio en las relaciones humanas. En contextos legales, familiares, laborales o sociales, la frase adquiere un valor inmenso. Por ejemplo, una batalla judicial que consume años y miles de recursos podría evitarse si las partes acceden a un acuerdo extrajudicial, incluso si éste no resulta del todo satisfactorio para alguna de ellas. El costo emocional, el estrés, la ruptura de relaciones y el tiempo perdido suelen ser precios muy altos que pagar por mantener un pleito, aunque se tenga la razón. Este refrán, por lo tanto, no solo apela al sentido práctico, sino también a una ética de convivencia y al respeto por el bienestar emocional de los individuos y las comunidades. Nos invita a priorizar la paz sobre el orgullo, la tranquilidad sobre la venganza, la solución sobre la confrontación.
Además, encierra una advertencia sobre cómo muchas veces el afán de justicia puede transformarse en un ciclo de confrontaciones sin fin. Cuando el deseo de tener la razón supera el deseo de vivir en armonía, se pierde el propósito inicial del reclamo. Lo que comenzó como una demanda justa termina convirtiéndose en una fuente de dolor e insatisfacción generalizada. El refrán nos invita a poner en la balanza no solo lo que se va a ganar o perder materialmente, sino también el estado emocional, la salud mental, la reputación y las relaciones a largo plazo. En definitiva, nos enseña que en la vida no siempre gana el que triunfa en la pelea, sino el que logra mantener la paz. A modo de ilustración veamos el siguiente caso. Rosa y su hermana menor, Marina, heredaron una casa tras la muerte de sus padres. El testamento indicaba que ambas eran propietarias en partes iguales. Sin embargo, Rosa llevaba años viviendo en la casa y, con el tiempo, había hecho remodelaciones, mantenido el lugar en buen estado y pagado todos los impuestos y servicios. Cuando se procedió a la repartición, Marina insistió en que quería vender la casa y obtener su parte en efectivo. Rosa, por su parte, no quería abandonar el hogar donde creció ni separarse de los recuerdos que albergaba ese espacio. Las discusiones comenzaron a escalar, y lo que inicialmente parecía una diferencia manejable se convirtió en una disputa legal. Ambas contrataron abogados. Las audiencias judiciales se programaron y las declaraciones se volvieron cada vez más hostiles. Marina argumentaba que tenía derecho a la venta inmediata, mientras que Rosa pedía tiempo para conseguir un préstamo y comprar la parte de su hermana. Los costos legales aumentaban, la tensión emocional era insostenible y, para empeorar las cosas, las dos hermanas dejaron de hablarse. Durante una audiencia, el juez sugirió una mediación. Les recordó que, aunque legalmente cada una tenía derechos claros, ninguna estaba ganando nada con el pleito. Rosa estaba perdiendo la paz y el hogar que amaba, Marina, su relación con su hermana y también tiempo y dinero. Finalmente, tras varias sesiones de mediación, llegaron a un acuerdo. Rosa se comprometió a pagar la parte correspondiente en cuotas durante los siguientes 3 años. Marina aceptó, aunque el monto acordado era inferior al que habría obtenido si la casa se vendía inmediatamente. No fue un acuerdo perfecto. Ninguna de las dos salió plenamente satisfecha en términos financieros. Pero sí lograron algo más importante, reconstruir su relación, recuperar el diálogo y cerrar un capítulo difícil sin más resentimientos. Hoy, Rosa aún vive en la casa, y Marina la visita con frecuencia. Ambas recuerdan ese episodio como una lección vital sobre lo destructivo que puede ser un buen pleito y lo liberador que resulta, a veces, un mal arreglo. El refrán más vale un mal arreglo que un buen pleito nos ofrece una brújula ética para navegar los conflictos cotidianos con inteligencia emocional y sentido común. Nos invita a abandonar la obsesión por la victoria absoluta y nos recuerda que, muchas veces, la verdadera ganancia está en evitar la confrontación prolongada. En una cultura donde se exalta el ganar a toda costa, donde las redes sociales magnifican los conflictos y donde el litigio se convierte en un espectáculo, esta enseñanza cobra aún más relevancia. Nos recuerda que vivir en paz tiene un valor incalculable. Este refrán no promueve la resignación ni la injusticia. No es una invitación a ceder siempre, a permitir abusos o a callar frente al daño. Más bien, nos llama a ser estratégicos en nuestras decisiones, a saber cuándo luchar y cuándo ceder. El buen juicio no consiste en tener siempre la última palabra, sino en saber cuándo el silencio es más sabio que el discurso. Cuando una persona es capaz de renunciar a una victoria para preservar una relación o para evitar un daño mayor, está demostrando fortaleza, no debilidad. En las relaciones familiares, de pareja, laborales o incluso internacionales, los conflictos son inevitables. Lo que marca la diferencia es cómo los gestionamos. Si elegimos siempre el camino del pleito, es probable que terminemos agotados, solos o amargados. Si, en cambio, somos capaces de apostar por el diálogo, la mediación y el entendimiento mutuo, podremos construir puentes incluso en medio de las diferencias.
La reflexión más profunda que plantea este refrán es la siguiente: ¿qué estamos dispuestos a perder para conservar la paz? ¿Qué valoramos más, tener la razón o tener tranquilidad? A veces, ceder un poco no es rendirse, sino avanzar. Y muchas veces, los malos arreglos se convierten, con el tiempo, en decisiones sabias que previnieron rupturas irreparables. En tiempos de confrontación, el refrán nos recuerda que es preferible negociar desde la humildad que guerrear desde el orgullo. La justicia no siempre se encuentra en el juicio, y la victoria más valiosa es, muchas veces, la de haber evitado la guerra. Lo que de noche se hace, de día se ve. El refrán "lo que de noche se hace, de día se ve" es una advertencia y una afirmación de que, aunque las acciones se realicen en secreto, con el tiempo, inevitablemente saldrán a la luz. Este dicho resalta una verdad social, moral y ética: ninguna acción, por más encubierta que parezca, permanece oculta para siempre. Ya sea por el paso del tiempo, por la observación ajena, por los resultados que se manifiestan o por la propia conciencia, lo hecho termina revelándose. El refrán opera en varios niveles. En primer lugar, tiene una dimensión moral. Aquello que se hace fuera de las normas, lo que se pretende esconder por miedo, vergüenza o culpa, tiene un destino común: será conocido. Las malas acciones, los engaños, las traiciones, aunque se realicen en las sombras, terminan teniendo consecuencias visibles. Por otro lado, también se refiere al contexto social. La sociedad actúa como una especie de espejo o lente de aumento que tarde o temprano enfoca lo que parecía imperceptible. El entorno, los rumores, los indicios, todo contribuye a que lo oculto deje de serlo. A pesar del intento de disimulo, las acciones dejan rastros, pistas, huellas que llevan, finalmente, a la verdad. El refrán también puede verse desde un punto de vista psicológico. La mente humana no puede sostener por mucho tiempo el peso de lo oculto. La culpa, la ansiedad, el temor a ser descubierto, terminan, muchas veces, delatando lo que se quiso esconder. En este sentido, el dicho es un llamado a la honestidad, a vivir con coherencia entre lo que se hace y lo que se dice, entre la oscuridad y la luz. Por tanto, esta expresión popular funciona como un recordatorio de que todo acto tiene consecuencias y que la transparencia es el mejor camino para vivir sin miedo. Las máscaras caen, los secretos se descubren y la verdad, como el sol, siempre termina por iluminar incluso el rincón más oscuro. El siguiente nos ilustra mejor la frase. María era una contadora de una empresa reconocida en su ciudad. Tenía la confianza del gerente general, quien le había dado acceso completo a los sistemas financieros. Durante años, su trabajo había sido ejemplar, y su nombre era sinónimo de integridad y eficacia. Pero un día, tentada por una oportunidad y creyendo que nadie se daría cuenta, comenzó a mover pequeñas sumas de dinero de una cuenta a otra. Lo hizo en horarios donde nadie más trabajaba. Ajustaba cifras mínimas, disfrazaba los movimientos con conceptos contables legítimos y convencida de que, bajo la oscuridad de la noche digital, sus acciones pasarían desapercibidas. Durante meses logró desviar dinero sin ser descubierta. Usó los fondos para pagar deudas, comprar bienes y llevar una vida más cómoda. Pero un nuevo auditor llegó a la empresa. Era meticuloso y no daba nada por sentado. Al revisar años anteriores, notó pequeñas inconsistencias. Una cifra alterada aquí, un concepto duplicado allá. Empezó a seguir el rastro, y poco a poco, lo que había sido una noche financiera se convirtió en un amanecer de evidencias. La empresa inició una investigación interna. María fue llamada a declarar y, aunque al principio negó todo, las pruebas eran contundentes. Grabaciones de seguridad, registros de acceso al sistema, correos electrónicos encubiertos. Todo estaba allí. Lo que había hecho en la oscuridad ya era visible a plena luz del día. Fue despedida, llevada a juicio y condenada a prisión por fraude corporativo. La comunidad que antes la admiraba ahora la señalaba.
Su familia sufrió el estigma social. Y lo más doloroso para ella fue ver cómo una decisión tomada en secreto había destruido todo lo que había construido con años de esfuerzo. Este caso refleja con fuerza el mensaje del refrán: lo que se hace en secreto, con el tiempo, se sabe. Y mientras más se intenta ocultar, más contundente suele ser la revelación. El refrán "lo que de noche se hace, de día se ve" nos lleva a pensar en la importancia de la coherencia entre nuestros actos públicos y privados. Nos recuerda que no existe un lugar lo suficientemente oscuro como para esconder las consecuencias de nuestras decisiones. A largo plazo, la verdad sale a la luz, y las acciones ocultas tienen una forma particular de manifestarse, ya sea por pruebas físicas, por cambios de actitud, o por la propia voz interior que no deja descansar. Actuar en las sombras con la esperanza de que nunca seremos descubiertos es, en el fondo, una ilusión. El universo tiene una manera de equilibrar las cosas, y el tiempo se encarga de mostrar lo que algunos intentan esconder. Por eso, es preferible construir una vida basada en la honestidad y la integridad. Vivimos en una era donde la información viaja rápido, donde hay cámaras en cada esquina, y donde las redes sociales exponen incluso detalles mínimos. Pero más allá de la vigilancia externa, está nuestra propia conciencia. Saber que hemos actuado bien es una fuente de paz interior que no tiene precio. Saber que hay algo por lo cual podríamos ser descubiertos en cualquier momento es, en cambio, una carga constante. Este refrán no es una amenaza, sino un consejo sabio. Nos invita a vivir con transparencia, a no hacer en la oscuridad lo que nos avergonzaría a la luz. Si lo que planeamos no puede ser contado, es muy probable que no deba ser hecho. En definitiva, lo que hacemos define quiénes somos. Y no hay mejor carta de presentación que una vida vivida con verdad. Porque cuando el día llegue, y siempre llega, lo mejor que podemos mostrar es una historia que no necesite esconderse. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de estas reflexiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para más reflexiones sobre la vida, el crecimiento personal y la sabiduría popular.